Señal directa. 7 de la mañana con 45 minutos y como todos los jueves nos da mucho gusto recibir en este espacio al doctor Antonio Gómez Reina, quien ya está preparado en la línea telefónica con su comentario, su opinión. Doctor, muy buenos días, le escuchamos. Muy buenos días, muchas gracias. Bueno, pues hoy recordamos a Moshe Rabbeinu, Moisés el Maestro o Moisés salvado de las aguas. Nació en Josén en el siglo XIV a.C., en el antiguo Egipto, y murió en el monte Nebo, al oeste de la actual Jordania, en el siglo XIII a.C. El origen del nombre Moisés está relacionado con la noción agua, tanto para las fuentes egipcias como para las hebreas. Moisés, según el libro del Éxodo, era parte de la segunda generación de israelitas nacidos en Egipto. El faraón egipcio había ordenado que mataran a todos los varones hebreos nacidos, y según se narra, su madre escondió a Moisés los 3 primeros meses de su vida. Y cuando no lo pudo ocultar más, lo colocó en una cesta que le aplicó barro por dentro y brea por fuera para impermeabilizarla. Y con el bebé dentro lo dejó en el río Nilo. Y dicha cesta fue descubierta por la princesa egipcia, la cual lo cuidó como si fuera su hijo, y se le consideró como el hermano menor del futuro faraón de Egipto. De adulto, Moisés observó el trabajo de los esclavos hebreos y con la brutalidad que eran tratados. Según la narración bíblica, en el monte Horeb o Sinaí, Dios le habla: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído sus clamor a causa de sus opresores. Pues he conocido sus angustias, y por eso he decidido librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquellas tierras a una tierra buena y ancha, a una que fluye leche y miel. Moisés obedece y junto con Aarón quieren persuadir al faraón, pero el faraón se niega. Y en eso se presentan las 10 plagas sobre Egipto. El faraón de esta forma permite que el pueblo hebreo esclavizado dejara Egipto. Así inició el éxodo hebreo hacia el este, la tierra prometida, con 600,000 hombres sin contar a los niños. El faraón cambia de opinión y manda un gran ejército a recuperar los esclavos hebreos que se encontraron a las orillas del Mar Rojo. Y cuenta la narración bíblica que las aguas del Mar Rojo se dividieron para dar paso al éxodo hebreo, y que al tratar de seguirlos los egipcios, las aguas volvieron a sus cauces. Y al hablar de éxodos y cómo el hombre se ha distribuido por todo el mundo, podemos señalar que todo inició con las grandes migraciones de nuestros ancestros. Hace 1.700.000 años, el Homo ergaster pues sucumbía ante el hambre y la sobrepoblación de África. Y aprovechando una buena temporada climática, entra en Asia y coloniza nuevos territorios. Los homínidos evolucionaron, siguen avanzando hasta alcanzar Europa, y como antecesor, fechado hace unos 700,000 años, con la actividad de la cacería. Ya en tiempos del hombre moderno, el Homo sapiens sapiens llega a poblar el continente americano con los cazadores asiáticos que llegaron a las tierras siberianas hace unos 15,000 años a través del estrecho de Bering. Alrededor de 8,000 años antes de Cristo, la revolución agrícola del Neolítico generó el sedentarismo en el Asia Menor, las cuencas del Mediterráneo, foco de las primeras civilizaciones. Al año 2200 antes de Cristo, las migraciones hacia el sur, de Creta, Chipre, Tesalia, dieron origen al mundo grecolatino, mientras que en el centro y oeste proliferaron las tribus celtas y germánicas. Durante el primer milenio antes de Cristo, los griegos y fenicios navegaron por el Mediterráneo, creando asentamientos en el norte de África, Italia, España, y se desarrollan las primeras ciudades polis, que generó un movimiento migratorio del campo a las ciudades. Tras el Imperio Romano, las invasiones bárbaras, los vikingos con sus dakars, invadieron Irlanda, Gran Bretaña, llegaron a las costas de Canadá, atacaron zonas gallegas y a Sevilla por el Guadalquivir. A pesar del descubrimiento del Nuevo Mundo en 1492, comienzan los grandes movimientos migratorios. España, Portugal, Francia, Inglaterra, Holanda, Bélgica y Alemania se expandieron por África, Asia y América. La contrapartida fue devastadora para los pueblos de América del centro y el sur, ya que sus culturas
fueron aplastadas y sus poblaciones mermadas, mayas, aztecas, incas, entre otros. Se calculan 100.000 migrantes españoles a América entre 1492 y 1600. En Europa, desde el sur, Italia, España, Grecia, hacia el norte, se fueron hacia Francia y el Reino Unido. En el este, Rusia y Polonia, hacia el oeste, se fueron hacia Alemania. Se estima que entre 1800 y 1940 cruzaron el Atlántico rumbo a América 55 millones de europeos, de los cuales 35 millones se quedaron en América en definitivo. 15 millones de británicos, 10 millones de italianos, 6 millones de españoles y portugueses, 5 millones de austriacos, húngaros y checos, 1 millón de griegos, alemanes, escandinavos. Al inicio del siglo XX, Estados Unidos recibía al año 1.300.000 extranjeros al año. Y recordando a Moisés y su éxodo de hebreos para encontrar la tierra prometida, hoy vemos cómo los migrantes en todo el mundo están generando grandes conflictos de índole político, económico y social. En el caso de Europa, ha puesto en un real enfrentamiento a los ciudadanos de países como Alemania, Inglaterra, Francia y en sí la Comunidad Europea. ¿Y qué decir de América? Específicamente, las caravanas de migrantes que rompen con el respeto de la soberanía de los países y que siempre pues se quisieron hasta para campañas políticas. Y me pregunto, ¿quién resguarda nuestras fronteras y nuestros derechos en este tipo de países? Y hasta aquí mi comentario esta semana. Gracias. Doctor, un tema que sin duda ha acaparado los titulares en las últimas semanas, un problema o una situación que se suscitó, pues eso, desde hace varias semanas, cuando la primera caravana cruzó la frontera de nuestro país con Guatemala. Y estos mensajes también intermitentes del gobierno federal, por una parte intentando responder a esta emergencia, pero por otro lado también pues persiguiendo a muchos de estos migrantes, amenazándolos incluso con deportarlos. Algunos de ellos han denunciado extorsiones por parte incluso de la del propio Instituto Nacional de Migración. Sí, mira, ese es un problema bastante grave. En Europa estamos viendo cómo las panteras, o sea, las barcazas que llegan principalmente de África a lo que vienen siendo los países europeos, llámese Italia, España, todos los que están en el Mediterráneo, Francia, pues son verdaderos problemas de gente que muere en el intento, pero también cómo se han estado invadiendo las ciudades y cómo se han generado una serie de problemas. El Brexit fue uno de los pretextos principales de Inglaterra para salirse de la Comunidad Europea. Y si hablamos de América, pues ahorita nos dimos cuenta de los 5.000, los 6.000, los 7.000 que vienen en las caravanas. Pero ¿cuántos han ingresado? A mí me ha tocado estar en la frontera sur y pues no se requiere ni siquiera ningún papel, nadie te revisa nada y te puedes pasar como si estuvieras en tu casa. Y cuando empecemos a analizar cuánta gente realmente está en nuestro país o se ha quedado en nuestro país, pues es bastante grande. Y cuando tú sales, por decir algo, cuando estás en Europa, un ejemplo, salir ahorita de Inglaterra para ganar el Eurotúnel, te piden papeles y te piden el pasaporte y te toman huella y te toman una fotográfica del pasaporte. Y la pregunta, ¿y toda esta gente que está entrando sin papeles, toda esta gente, se ha calculado en algunos estudios que el 60% son de buena fe y el 40% son por gente que no puede vivir en su país porque generan no tienen denuncias o problemas con la justicia? Claro. ¿Y qué estamos haciendo aquí para equilibrar el problema social? Claro. Un problema muy complejo, doctor, no sé si usted estará de acuerdo, porque más allá de las intenciones que cada migrante tenga para dejar su país, lo que no podemos negar es una situación de emergencia que se está viviendo hoy en Centroamérica, países depauperados, países sin oportunidades, países que viven gobiernos dictatoriales y que, si bien es verdad, uno podría decir, bueno, cada país debe hacerse responsable de su situación. Lo cierto es que esto ya pues ha superado cualquier posibilidad, y es por ello que estas personas están dejando sus hogares, están dejando su familia, incluso en muchos casos, para, incluso algunos de ellos dicen, para sobrevivir, porque sus países están amenazados de muerte por la delincuencia, por el narcotráfico, por las llamadas maras. Le repito, doctor, una situación compleja, porque incluso aquellos que dicen
que no debería permitirse el ingreso masivo o que este éxodo pasara por México, pues aún así creo que tendríamos que ir más a fondo en el asunto, doctor. Sí, es un problema social muy, muy grave, porque mira, voy a ponerte el ejemplo muy sencillo. En Europa me ha tocado observar cómo la seguridad social frena con relación a la cantidad de personas que no tienen, que no son, que no entregan sus impuestos o que son gente que no trabaja, etcétera. O sea, y lo vemos y la autoridad es laxa. Un ejemplo, los manteros, los que traen las mantas y andan vendiendo en todas partes de Europa, pues la policía los tolera hasta cierto punto. Aquí en México tenemos un problema bastante grave, ¿verdad? Porque después de la guerra de Corea hay que recordar que Estados Unidos se va sobre El Salvador y demás. Y en Centroamérica se genera un gran problema económico, y ese gran problema económico pues ya está repercutiendo. La globalización pues impactó toda esta zona y ahora estamos viendo los resultados. El problema es grave y hay que empezar a ver cómo se reactiva la economía de estos países pues, para poderlo retener y la justicia. Claro, totalmente de acuerdo. Hay que atacar el problema de raíz, pero mientras tanto, pues estas miles de personas están pidiendo ayuda, están en una situación de emergencia y veremos finalmente cómo responden no solamente México, sino también otros países. Doctor, como siempre, un gusto saludarle y escucharle. Igualmente, que tenga buen